Hace casi unos 3 meses publiqué un video que causó un revuelo que no esperaba. Uno en donde hablé sobre el caso de Stonetos y la pésima broma que hizo en el tweet final de Charlotte. Pero si bien ese tema lo vamos a tratar, vamos a ir por partes y a cumplir al mismo tiempo lo que muchos esperaban de ese video. Pónganse cómodos, muchachos, que el día de hoy vamos a dar un repaso sobre Stonetos, uno de los artistas y personajes más odiados de Twitter. Stonetos es un dibujante de estilo cartoon de origen estadounidense cuyo principal foco de su arte es la política, o simplemente parodiar cualquier situación que esté dentro del entorno político o sociocultural. De hecho, su cómic, el cual está titulado bajo el mismo pseudónimo, sumado a lo anterior, tiene mucho humor negro. En él vas a encontrar chistes sexistas, racistas, transfóbicos, homofóbicos y bastante antisemitismo. Aunque mencionarlo así es muy redundante porque es justamente de eso de lo que se trata el humor negro. Obviamente, no esperes no encontrar gente furiosa con él tratándolo de antisemita y todas esas cosas. Y una clara respuesta por su parte será jactarse de ello para simplemente hacerlos enojar o quizás darles una respuesta un poquito más lógica, que también los va a hacer rabiar, pero aún más. ¿Hay una motivación detrás de este tipo de contenido? Es lógico que sí. Nadie hace estas cosas por inercia si se trata de arte. No puedo creerlo. Una vez más me tropecé y he creado una obra maestra. Da Vinci hace ya una década que está con esa poronga. ¿Cuándo lo vas a terminar? Aparentemente, su principal motivación era romper un poco con el esquema dentro de los cómics, que solían ser demasiado convencionales y políticamente correctos, en una suerte de querer equilibrar un poco la balanza y siendo la parte opuesta de ese contenido. Cabe aclarar también que Stonetos se vendía un poco como la oveja negra dentro de este tipo de contenido, y en parte lo es, pero tampoco es ningún revolucionario dentro del humor negro en formato de cómics. El claro ejemplo es Cianuro y Felicidad. La primera edición es del año 2005 y en ellos desde siempre ha habido humor negro, mientras que Stonetos tuvo su primera edición de su cómic en el año 2017. Lo siento, Stonetos, pero 12 años antes ya había alguien que estaba equilibrando esa balanza. Pero para darle un pequeño punto a favor, podríamos decir que él fue el primero en mezclar política con el humor negro, parodiando ideologías del estilo. No, tampoco. Muchos años antes ya habían hasta series animadas que lo hacían. The Boondocks es una de ellas, que encima la serie existe porque años antes se hacían cómics bajo el mismo nombre y con el mismo humor ácido. Tenemos también el caso de Mallard Fillmore, que es el nombre que recibe el protagonista de su propio cómic, un pato reportero conservador. La breve descripción basta como para saber a qué tipo de personas parodia. Stonetos no inventó nada como tal, solo le dio forma diferente a algo que ya existía desde hace años, pero en tiempos modernos. Y pensar que este tipo apareció bajo varios seudónimos en 4chan y se ganó su derecho de piso en algunos tablones del foro. Pero por buscar expandirse es que dio vida a su actual seudónimo y cómic del mismo nombre. Es muy curioso cómo la gente que tanto detesta a Stonetos muchas veces son las mismas personas que terminan utilizando sus propios cómics como templates para dar orígenes a memes nuevos, ya sea para parodiarlo a él o para parodiar otras situaciones. Siempre se me hizo muy curioso ese tipo de cosas. Es como si yo, por odiar a Mexivergas, hiciera un video entero hablando como él, güey. Cuando ese tipo de parodias muchas veces no se hacen con el afán de ofender, sino para hacer una simple sátira. ¿Para qué caracterizarse de la persona que odias? ¿Para demostrar su adversión a ella? ¿No es más fácil simplemente decir que no te gusta y listo? O mejor aún, no consumir nada de su contenido. Pero no, la gente es sumamente reaccionaria. Los cómics son el combustible y la gente que lo consume es el encendedor. Y las llamas del caos son las reacciones de esas personas, que al final todo se traduce en más seguidores, mayor cantidad de potenciales clientes que comprarían sus productos y mayor alcance en sus redes. Y esto no lo ha hecho ni una, ni dos, ni 3 veces, no. Lo hizo tantas veces que por ese motivo Stonetos no es solo un artista muy polémico, sino de los que más focos de odio ha logrado en tiempos modernos y sin haberse visto afectado como tal, al menos no de manera real.
Sus cómics, más allá de que no traen nada nuevo a la mesa como tal, son de los que más revuelo generan. Y no solo en Twitter, sino también en otras plataformas. Y la mayoría de veces el ataque es el mismo: ideologías políticas. La realidad es que Stone siempre que pueda provocar a cualquiera que tenga ideas afines o medianamente similares a las parodiadas en sus cómics, lo va a hacer. No lo dudes ni por un segundo. Pese a que, como dije antes, no siempre sus cómics tienen tintes políticos, pero claramente son los que más hacen picar. Es un círculo vicioso. Stone publica un cómic parodiando de forma ácida a un colectivo o grupo. Dicho grupo reacciona de forma negativa. Stone vuelve a redoblar la apuesta con otro aún más ofensivo. El colectivo vuelve a reaccionar. Y así es una y otra vez. Si vieron otros videos sobre Stone sabrán de esto. La guía definitiva de por qué Stone es un... Esta supuesta guía te demostraría que en principio Stone realmente es un fascista y que hace claras referencias al nacionalsocialismo, el racismo y todas esas cosas. Básicamente enlista cómics de humor negro como si fueran crímenes reales. A simple vista, de esta guía noté varias banderas rojas enormes y que saltan muy bien a la vista. Primero y principal, aléjense de cualquier cosa que utilice esto de forma no irónica. ¿Y cómo es que sé que utilizan esto de forma no irónica? Por la primera regla del propio subreddit. Literalmente ellos dicen que no son antifascistas irónicos y esperan que, si realmente querés formar parte de ese grupo, seas uno también. Pero no veo a los moderadores expulsando al 99% del grupo entonces, porque si de casi 90.000 personas solo hay uno en línea, parece que el resto no comulga demasiado con los principios del subreddit en cuestión. Y esta supuesta guía es tan mala que no es difícil tirarla abajo con sus propios argumentos. En esta sección, por ejemplo, primero te dice que no tiene forma de demostrar que Stone formaba parte de una organización de derecha que cometió un atentado en Charlottesville, pero tampoco puede demostrar que no está metido en ese grupo. Tiene sentido igualmente lo que dice, pero es muy mal pie intentar convencer a alguien de esa manera. Si existe una ausencia de pruebas para ambas posibilidades, ¿no sería mejor reunir primero las pruebas antes de decir la nada misma? Afirma que promueve de forma activa a grupos similares, de lo que tampoco muestra pruebas al respecto, y luego dice que apoya al grupo extremista de Charlottesville porque hizo cómics al respecto, pese a que antes había dicho que no tenía forma de demostrarlo. El razonamiento es increíble. Los cómics en cuestión son los siguientes: uno en donde se burla de los antifas, otro que es una parodia directa a lo de la antorcha y otro en donde usa lo de la antorcha para provocar a la comunidad LGBT. En esencia tenemos entonces una burla, una parodia y un baiteo. En ninguna de las tres se ve que apoya abiertamente al grupo, sino que toma la situación para hacer chistes. Eso no es apoyo. Como mucho es una falta de respeto a la situación, pero poco más. Y para rematar, afirma que se le trata de nazi, pero no de forma literal, refiriendo a los de la vieja época. Pero el artículo de subreddit se titula literalmente "La guía definitiva de por qué Stone es uno". ¿Qué sentido tiene que me hagas toda una guía para afirmar algo tan grave, para luego cuestionarte si deberías hacerlo y encima afirmar que no lo haces de forma literal? Para eso entonces, no hagas una guía. Pero vamos a un punto en concreto. ¿Realmente se puede acusar a alguien de algo así? No, a menos que comulgue directamente con esos ideales, lo cual no es el caso. Hacer chistes sobre una tragedia en cuestión no te convierte en alguien que lo avale. Del mismo modo que hacer chistes sobre una figura nefasta para burlarte de esa figura tampoco justifica avalar otras tragedias en respuesta. Vamos a un ejemplo en concreto. Hace poco lo hablaba con Strakov y él me comentó un caso muy interesante. Se los explico brevemente. Existe una revista satírica, principalmente de postura política de izquierdas, que en múltiples ocasiones ha parodiado las religiones musulmanas, judías y cristianas por igual: Charlie Hebdo. Sin embargo, un 7 de enero del 2015 ocurrió un atentado por parte de dos personas que resultaron ser miembros de Al-Qaeda. Uno que tuvo 12 víctimas fatales y que se perpetuó en contra de Charlie Hebdo. Teniendo esta información, ¿podemos afirmar entonces que las parodias de la revista provocaron ese incidente? Por supuesto que no. La forma correcta de decirlo es que dos extremistas
extremistas lo hicieron y usaron las parodias como excusa para ello. La revista no tiene responsabilidad en las acciones de terceros. Ahora bien, supongamos que este mismo escenario ocurre, pero reemplacemos a la revista por Stonethos. ¿El artista entonces sería culpable de que unos extremistas lo utilizaran como excusa para un ataque del estilo? Claramente no. El problema es que Stonethos es una figura grande a día de hoy, reconocida por millones de personas, y muchos de ustedes seguramente también lo conozcan por el meme de Amogus. Ser reconocido a escala casi global a estas alturas tiene sus cosas buenas, pero cuando se trata de alguien bastante odiado por sus chistes de humor negro, puede dar lugar a situaciones bastante complicadas. Muy probablemente muchos recordarán aquel horrible incidente en un supermercado en Buffalo, Estados Unidos, en donde 10 personas afroamericanas perdieron su vida a causa de un extremista conocido como Peyton Hendron. Tras investigar el perfil del delincuente, se encontraron con que había publicado un diario de cientos de páginas en donde documentaba cómo su demencial personalidad iba degenerando lentamente hasta cometer ese acto horrible. Y también encontraron un manifiesto. Dentro del segundo encontraron teorías, conspiraciones y varios de los cómics de Stonethos. Básicamente, tanto el diario como el manifiesto eran elementos clave que determinaron la condición mental de Peyton. El problema está en que, dado que la reputación de Stonethos es muy mala, el encontrar algunos de sus cómics dentro del manifiesto dio pie a muchos a reafirmar la teoría de que el artista tiene lazos estrechos con esos extremistas. Ningún creador de contenido tiene control absoluto de a qué tipo de personas llegan. Mis videos ahora mismo podrían estar siendo vistos por personas que, quizás el día de mañana, pueden provocar el delito más peligroso posible. Y tengo que sentirme yo responsable del declive mental de una persona que ni siquiera sé qué va a hacer el día de mañana. Y un escenario similar ocurrió en Texas. Y nuevamente culparon a Stonethos porque resulta que Mauricio García, el perpetrador, también había utilizado algunos chistes de Stonethos para sus publicaciones antisemitas. Y una vez más, por esto Stonethos fue blanco de críticas, porque es el artista que los más desequilibrados consumen. Y la realidad es que no. Y basarse solo en 2 casos sabiendo que a Stonethos solo en Twitter lo siguen más de 500.000 personas, no es de tener muchas luces. Pero si tomamos esta lógica como cierta, YouTube entonces sería un excelente coto de caza, porque probablemente el 100% de los creadores de la plataforma han sido consumidos al menos una vez por una persona que ha cometido al menos un delito. ¿Se acuerdan de aquella ocasión en la que ocurrió la famosa guerra de suscriptores entre PewDiePie y T-Series? Resulta que el tirador de Nueva Zelanda dijo en esa ocasión que tenían que suscribirse a PewDiePie. But then something happened that I don't think anyone would have predicted. The Christchurch shooter said subscribe to PewDiePie. Out of the respect for the families and victims involved, I chose not to address it any further than on Twitter, where I disavowed the actions taken that day and I gave my sincerest condolences to everyone affected. To have my name associated with something so unspeakably vile has affected me in more ways than I let shown. Claramente, saber que una persona así consume tu contenido y te apoya, lejos de ser honorable, te repugna de manera indescriptible. Y si el propio PewDiePie tuvo que salir a hablar sobre el tema, es porque obviamente la situación escaló demasiado al punto de incluso señalarlo a él de ser el culpable de provocar ese tiroteo, como si él hubiera formado parte de alguna manera de esa horrible pesadilla, cuando claramente no es así. Como dije antes, nosotros no tenemos ningún control de quiénes nos miran, ni en qué momento lo hacen. Culpar a una persona por cosas como esta solo refleja tu resentimiento al mismo, uno que te está envenenando la cabeza. Pero ¿a qué voy con todo esto? Cuando a alguien no te gusta o no te agrada su contenido o forma de pensar, simplemente no lo mires, no lo consumas, no le des la atención que está buscando, porque en el inmediato momento en el que te parás a responder la estupidez que diga o haga esa persona, el rol de tonto automáticamente deja de ser el de esa persona para ahora ser el tuyo. No obstante, sí me parece bien que se critique a Stonethos, pero mucho cuidado, criticar sin caer en el otro extremo. La crítica perderá sentido lógico si al final, en el camino, te terminás convirtiendo en lo que estás criticando.
criticando. Pero ¿y el caso de Charlotte? ¿Qué pasa con ese caso específicamente? Personalmente pienso que lo que hizo Stone-Ethos sí fue muy sucio. No es ilegal, pero sí es ética y moralmente muy cuestionable. Y es irónico incluso, porque Stone-Ethos, cuando ocurrieron los incidentes anteriores, no fue al Twitter de alguna de las víctimas a bromear en sus respuestas sobre el incidente que les arrebató la vida. Pero con Charlotte sí lo hizo. Fue directamente a su cuenta de Twitter, publicó su cómic burlándose de las personas trans, sabiendo que Charlotte en vida fue una persona trans, y encima promocionó su peluche con un código de descuento, que hasta el código y porcentaje de descuento era una referencia a la tasa de suicidios de las personas trans. Y de nuevo, este movimiento no lo hizo con los casos anteriores. A mí solo me consta que lo ha hecho con Charlotte. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de hacer esto? Lo que mencioné en el video anterior. Lo doxearon, lo insultaron, lo hostigaron, y él, lejos de parar, siguió redoblando la apuesta. Y la realidad es que Stone-Ethos no tenía motivos reales para hacerlo. Simplemente lo hizo porque quiso. Porque hasta ahora ni yo encontré motivos reales, ni nadie me supo decir al menos un motivo que justifique por qué carajos Stone-Ethos hizo semejante estupidez. Y lo tragicómico de todo esto es que al final se salió con la suya. Vendió bastante de sus peluches, según él, lo cual se traduce en ganancias. No ganó muchos seguidores, pero los ganó igualmente. Y lo pusieron en el foco mediático, que justamente era lo que estaba buscando en principio, la atención de miles de personas. Al final, a costa de quedar como una basura, consiguió lo que quería. Pero ¿se puede hacer realmente algo ante una persona que gana relevancia a costa de alimentar el odio de las demás personas a base de provocaciones? De hecho, sí, pero es algo muy fácil y muy complicado de hacer al mismo tiempo. ¿Ustedes saben cómo se derrota a un troll en internet? Si su respuesta fue hay que ignorarlos para ganarles, amiga o amigo, acertaste por completo. Stone-Ethos tiene este tipo de humor y hace este tipo de cosas como la de Charlotte, porque sabe que pese a que algunas cosas podrían ser inmorales, no son sancionables en la plataforma en la que se mueve. Y sabe también que va a causar una reacción en la gente, un tipo de sentimiento que a él le encanta y que lo convierte en combustible de burlas, el odio. Cuanto más demuestres a Stone-Ethos o a cualquiera que diga o haga algo que te ofenda y te haga odiarlos, que los odias, ya no solo estás mordiendo el anzuelo, sino que los estás premiando con su dosis de rabia y atención. Y para colmo, al demostrar que te molesta lo que dicen o hacen, no solo van a continuar haciéndolo, sino que van a redoblar la apuesta. Y lo de Charlotte es fiel prueba de ello, pese a que en ese caso Stone-Ethos sí que traspasó varios límites. Límites que en otras ocasiones, casualmente, no tuvo huevos de hacerlo. Stone-Ethos es un enorme provocador. No es un artista sumamente talentoso, pero sí el que mejor sabe cómo provocarte. Y en tanto vayas a responderle o a intentar siquiera demostrarle que lo que hace realmente está mal, estás perdiendo tu tiempo. Al igual que a un troll, cuanto más lo ignores y menos le demuestres que lo que hace te molesta, es mejor para vos y mucho peor para él, porque eso se traduce en que nada de lo que diga o haga te va a afectar, y eso le hace perder influencia. Y es por eso que esta es la parte más fácil y la más difícil al mismo tiempo, porque la tentación de responder ante un dicho o hecho odioso siempre le puede más a uno. Para no alargar tanto, no respondas a gente que dice cosas horribles en Twitter. Te lo digo por experiencia. Lo único que haces al responderles no es domarlos, es caer en su juego. Además, estoy seguro que en tu vida tenés cosas mejores que hacer que responder a un tonto en Twitter. O peor aún, escuchar a un boludo decirte que no le respondas a otros tontos en Twitter. Valora un poco mejor tu tiempo, y si vas a responder a algo o a alguien, que mínimo valga la pena y que no te expropie directamente la paciencia, porque en el camino podés terminar perdiendo hasta la dignidad. En redes como Twitter, el que llora o se enoja siempre es el que pierde. Nunca lo olvides. Y antes de que se me olvide, porque sé que en los comentarios probablemente me lo van a mencionar, que el tipo invierta o no en NFTs me parece una estupidez. Personalmente no apoyo que haga ese tipo de cosas, porque hasta ahora no he visto ni un solo proyecto NFT que prospere y no termine en quedarse con la plata de todo tonto que se piensa que invertir en eso es buena
buena idea. Y esto, netos, ni siquiera es que solo haya invertido en eso, sino que sacó su propia colección de NFTs en 2 ocasiones. Para ir directamente al grano, no. Se nota que no le está yendo bien con esas cosas, porque si fuese el caso, no necesitaría tener su merch como fuente extra de ingresos y definitivamente le daría igual celebrar que vendió muchas de las mismas, porque claramente lo importante no es solo vender el producto, sino las ganancias que te van a generar. Gente, hasta ser youtuber o streamer te da más chances de ganar buen dinero y de forma más segura que esas porquerías. Sean prudentes con su dinero, por favor. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.